Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer los problemas de Palotario. Entonces vamos a hacer este problema, el problema 2. ¿Ok? Eh, Vamos a ponerlo acá. Problema 2 es uno de los que me pidieron. Entonces vamos a resolverlo. Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para resolver este ejercicio. Bueno, en general, en la mayoría de los problemas es diagrama de cuerpo libre, ¿no? Casi todos, por no decir todos. El cuerpo de 200 newton se encuentra en reposo. Entonces, tenemos que poner el peso. Primero, este peso es igual a 200 newton. La fuerza F vale 80, así dice, y te dice que este piso no es liso porque te da un coeficiente de rozamiento estático, el cual va a valer 0,5. ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento entre el plano A y B? El plano A, perdón, entre el bloque A y el plano, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Entonces, yo, tal y como me dicen que esto está estático, yo no sé si el bloque tiende a subir o tiende a caer. Yo eso no lo puedo saber. Entonces, yo voy a asumir convenientemente, viendo pues el peso del bloque que es 200 y que la fuerza 80, entonces puedo asumir que el bloque lo que hace es tender a bajar y no a subir. Entonces, yo por esa razón voy a asumir que la fuerza de rozamiento va a tener esta dirección hacia allá, este sentido. Esta sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque si el bloque tiende a bajar, lo que hace la fuerza de rozamiento es oponerse a esa bajada. Siempre se pone el movimiento. Siempre se opone al movimiento la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si yo asumo que este bloque tiende a bajar, la fuerza de rozamiento debe ir hacia arriba. Si a lo contrario, este bloque tiende a subir, lo que la fuerza de rozamiento haría sería oponerse al movimiento y tendría este sentido de acá. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, la fuerza de rozamiento la estoy poniendo aquí. Puede que al final yo haga los cálculos y si asumí mal el sentido de la fuerza de rozamiento, me debe salir negativo y debo cambiarlo, ¿no? Si asumí bien, debe salirme positivo el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Qué otra fuerza actúa aparte del peso y esa fuerza F? También actúa la normal, fuerza normal, ¿sí? Entonces, vamos a calcular. Me piden la fuerza de rozamiento en plano A y B y me dan el valor de F, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a descomponer algunas fuerzas para luego igualar. Estamos en la primera condición de equilibrio, la cual dice que la sumatoria de fuerzas resultantes es igual a cero. Por lo tanto, fuerzas que van hacia la izquierda es igual a fuerzas que van a la derecha y fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Entonces, antes de empezar a plantear la primera condición de equilibrio, tenemos que plantear cuál es el sentido, el eje de coordenadas en el que vamos a trabajar. Pero una opción podría ser trabajar en este eje de coordenadas, ¿no? En el que casi siempre trabajamos, ¿no? Podemos poner que este es el eje de coordenadas X e Y. Pero para nuestro problema, que es un plano inclinado, pues vamos a trabajar con este eje de coordenadas. Con este eje de acá y con este eje de acá, ¿no? Eje de coordenadas. Este eje X y este eje Y. Listo. Entonces, aquí recién vamos a descomponer la fuerza del peso. Si tenemos el peso 200, lo descomponemos, ¿no? Se descompondría en esta fuerza y también en esta, perdón, se descompondría en esta fuerza de acá y también en esta fuerza de acá, ¿verdad? Se descompondría en dos fuerzas ese peso. Y este ángulo, ¿cuánto valdría? Este ángulo valdría 37 grados, ¿no? Si es 37, 53, 37. Y entonces una vez que yo descompongo esta fuerza, ya se elimina, ¿no? Ya no sería 200. Cambiaría y ¿qué valor tendría? Este valor de esta fuerza descompuesta sería 200 por el coseno de 37, ¿sí? Y este valor sería 200, ¿no? Ese sería 200 por el seno.
En este caso sería seno de 37, ¿no? Ese sería el valor de esta fuerza. Bien, faltaría descomponer la fuerza F. Esta fuerza F la descomponemos en función del eje de coordenadas que hemos tomado, ¿no? Por eso es importante plantear el eje de coordenadas que vamos a tomar. Entonces, esta fuerza F se descompondría así. Este ángulo, debido a que este vector es paralelo al piso, como este es 37, este ángulo también sería 37. Y este valor sería F por el seno de 37. Y este sería F por coseno de 37. A ver, voy a conectar el cargador porque si no se me va a apagar la laptop. Pues, continuamos ya. Vamos a poner al bloque. eh, Vamos a dibujarlo acá con esas fuerzas. Vamos a dibujarlo porque en ese gráfico no se puede ver muy bien. Entonces vamos a dibujar acá el bloque. Ya. Y dibujamos las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a dibujar a esta fuerza de aquí, luego a esta fuerza de acá, luego a la fuerza de rozamiento, luego a la descomposición de la fuerza del peso, sería aquí, ¿no? Y aquí abajo. Y no nos olvidemos de el peso, la normal. Nada más. Entonces, estas fuerzas, ¿no? Esta y esta de acá, esta, esta y esta de acá, ¿no? Esta es la normal. Esto de acá, 200 por coseno de 37, coseno de 37, ¿cuánto es? 200 por, coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? Sería 160 newton. Este valor sería 160 newton. Este de aquí sería 200 por el seno de 37, o sea, 200 por 3 entre 5, lo cual sería 120 newton. Esta fuerza de rozamiento estático no la conocemos, F de S. Esta fuerza sería F por coseno de 37, pero F vale 80, sería 80 por el coseno de 37, o sea, por 4 quintos, ¿no? 80 por 4 quintos. 80 por 4 quintos, lo cual sería 64 newton. Y ese sería 80 por el seno de 37, lo cual sería 80 por 3 entre 5. 48 newton. Bien, entonces la primera condición de equilibrio, y estamos tomando, acordémonos que estamos tomando este eje de coordenadas X, Y, por lo tanto, fuerzas que van hacia la derecha es igual a fuerzas que van hacia la izquierda. Este es 64, no se ve bien, 64. Entonces, en el eje X, podemos plantear en X, las fuerzas que van hacia la derecha sería pues fuerza de rozamiento estático más 64 es igual a 120, ¿no? Entonces, restamos. ¿Cuánto sería 120 menos 64? Sería 56, ¿no? Esa sería la respuesta, 56 newton, ¿no? Y luego alguien diría, no, profesor, pero ¿por qué haces todo esto? O sea, por las puras, porque sencillamente yo puedo hacer, como yo sé que f de s es igual a mu de s por la normal, entonces simplemente hallo la normal acá. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma, no, profe? Entonces la normal sería, hacemos también lo que hemos hecho, pero en el eje Y, ¿no? En Y decimos la fuerza normal
Fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo, que sería 48 más 160, ¿no? ¿Cuánto sería 48 más 160? 208, ¿no? Pero sería 208 newton. Entonces, la fuerza estática sería igual a mu estático, que vale 0,5, o sea, un medio, por la normal, que vale 208, ¿no? ¿Y cuánto sería 108, 208 entre 2? 104, ¿no? 104 newton. Entonces, profe, ¿por qué no lo hacemos así y me sale 104 newton y no hay clave? Ah, sí, clave, mira, ¿y por qué no sale 104 newton? ¿No? Entonces, ¿qué le decimos a ese alumno? ¿Qué le decimos? Bueno, lo mandamos a la academia porque ya está en otro nivel o como. Pues la verdad es que el alumno también tiene razón, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? Lo que pasa es que esta fórmula es para la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿sí? La fuerza de rozamiento estático máximo. Y aquí en ningún momento te está diciendo que este es un momento inminente, ni nada, ¿no? No te está diciendo nada, no te está diciendo nada. Eh, Solamente te están pidiendo la fuerza de rozamiento estático. Entonces, por esa razón, cuando hacemos en el eje X, aplicamos simplemente igualdad de fuerzas y nos sale 56 newton. Pero si queremos hallar la fuerza de rozamiento estático máximo con el que el bloque está a punto de moverse, con el que el bloque ya está a punto de moverse, ese momento sea un momento inminente, sería el valor del coeficiente estático por la normal. Y pues este valor en este caso saldría 104 newton. Ya con esta fuerza ya el bloque pues estaría a punto ya de moverse. ¿Ok? Entonces, por esa razón, simplemente ubicamos el eje de coordenadas en el eje X y hacemos una igualdad de fuerzas y ya nos sale nuestra fuerza de rozamiento estático. ¿Ok? Listo. Ahora vámonos para el siguiente problema. El problema siguiente es el problema 4. Se olviden, la respuesta sería 56. Ya, problema 4. ¿Dónde está? Problema 4. Esto de acá, ¿no? Ya. Problema 4 dice la potencia P que consume una resistencia R cuando es recorrida por una corriente eléctrica I está dada por la expresión P igual a I cuadrado por R, ¿no? Esta fórmula ya la saben, ya la conocen. La fórmula dimensional de R es, ya pues, acuérdense que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo, ¿no? No es otra cosa que Joule por segundo. El trabajo también se puede definir como fuerza por distancia en un caso muy sencillo, ¿no? Entonces aquí ya podemos hacer una equivalencia con respecto a las dimensiones. Pues fuerza es igual, vamos a un poquito más desplegarlo, ¿no? Fuerza por la segunda ley de Newton puede ser fuerza es igual a masa por aceleración, por la distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces de acá ya podemos ir desplegando las ecuaciones dimensionales. Masa, m. Aceleración es L por T a la menos 2. Distancia, L. Tiempo, T. Entonces, la potencia, ¿cuáles serán las dimensiones de la potencia? Ya cuando ponemos corchete hablamos de dimensiones. Sería m, l cuadrado, y sería aquí t a la menos 3, ¿cierto? Esta sería la ecuación dimensional de la potencia. Entonces, esa ecuación dimensional va a ser igual a la potencia. Entonces, esto debe ser igual a la dimensión de I. En este caso, pues, vamos a ponerle dimensión de I solamente es I, ya de la corriente. I cuadrado por la dimensión de la resistencia. ¿Sí? Deben ser iguales.
Entonces, este I cuadrado pasa a dividir y quedaría como L, M, L cuadrado, T a la menos 3 por I a la menos 2 porque pasó a dividir. Y esa sería la dimensión de la resistencia. Sería ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 2. Ahí está. ¿Sí? Listo, ya está el 4. Ahora, problema 6. Problema 6, problema 6. Aquí está. Mm, Problema 6 dice, un estudiante rompe un lápiz igual al que se usa en el examen de admisión y extrae la barra de carbón, cuya sección transversal es uniforme y de área igual a 1 milímetro, ¿no? Entonces, vamos a poner los datos. El área es 1 milímetro al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que pasarlo al sistema internacional para poder hallar la longitud, porque la resistividad, como vemos acá, está en ohmiometro, entonces tenemos que trabajar en el sistema internacional. Un milímetro, un milímetro equivale a, vamos a cambiarlo a metros cuadrados, sistema internacional. Un milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. Entonces, cuando le elevamos al cuadrado, obtenemos que 1 milímetro al cuadrado va a equivaler a 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Luego dice que el voltaje o el potencial, la diferencia potencial es igual a 15,73 voltios. Ahora, la corriente que pasa a través del carbón del lápiz es igual a 10 amperios. 10 amperios. La resistividad es igual a 3,5 por 10 a la menos 5 ohmiómetro. ¿Cuál es la longitud? Me piden la longitud, pero en centímetros. La longitud que vamos a hallar, debido a que todos los datos que estamos tomando están en el sistema internacional, debemos, vamos a obtener una longitud en metros que debemos pasar a centímetros. 10 amperios. Entonces, podemos graficar, ¿no? El dibujo es solamente un carboncito. Aquí está. El cual se coloca una diferencia de potencial. O sea, puede calcularse una pila, se le puede poner acá, ¿no? Una pila o una diferencia potencial de este valor, ¿no? 15,73. Y por acá va a pasar una corriente a través del lapicito, ¿no? Esa corriente va a pasar a través de la sección transversal. Es el área que ya hemos calculado. Sí, entonces, primero nos piden la longitud. Pero, ¿cómo hallaríamos la longitud? Vamos a ver, vamos a utilizar primero la ley de Ohm, la cual nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm, yo tengo voltaje que me dan de dato y tengo corriente. Ya puedo hallar la resistencia, ¿verdad? Y de la ecuación de la resistencia, la ecuación era ρ, la resistencia igual a la resistividad, longitud entre área. Ya sé cuánto vale la resistencia, tengo de dato la resistividad, tengo de dato el área, ya puedo calcular la longitud de este conductor, ¿no? La longitud L, de acá hasta acá, ¿no? Bien, entonces apliquemos la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Y qué sería? Voltaje 15,73 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, la resistencia va a ser 1,573, ¿no? Ohmios.
Ese sería el valor de la resistencia, ¿cierto? Ya tengo la resistencia, ahora vamos a aplicar la fórmula de la resistencia. Entonces sería resistencia 1.573 va a ser igual a resistividad, que sería 3.5 por 10 a la menos 5 por la longitud que queremos calcular sobre el área que vale 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, esta longitud me va a salir en metros. Listo. ¿Cuánto sería 1.573 por 10 elevado a la menos 6? 1.573 por 10 elevado a la menos 6 entre 3.5 por 10 elevado a la menos 5. Eso sería un valor de 0. Sale 0.04494, ¿no? 4494. Entonces, si queremos, esto está en metros, ¿no? Si queremos pasar de metros a centímetros, entonces la longitud se multiplica por 100, ¿no? Por ejemplo, si alguien mide 1,80 m, no, estamos hablando en metros, ¿no? Y si fuera en centímetros, tendrías que multiplicar por 100, ¿no? 1,80 m son 180 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería el valor de metros a centímetros? Sería 4.49 centímetros. Y esa sería la respuesta. Yo estoy utilizando celular, digo, la calculadora para hacer los cálculos rápidos y no demorar mucho en los videos, en los ejercicios. Pero ustedes tienen que hacerlo con procedimiento, utilizando manualmente, utilizando lo que saben, ¿ya? Para poder hallar la respuesta más aproximada. Listo, entonces pasaremos al problema número 7. Problema número 7. Este problema ya lo he hecho 2 veces, creo. Esta va a ser la tercera vez que lo haga. La verdad no sé por qué lo han pedido de nuevo, porque ya lo he hecho 2 veces. Y en ambos salones ha sido una vez en ambos salones. Bueno, ya, pero vamos a hacerlo, no importa. Ya, dice, eh, coleccionista compra una corona hecha de un material desconocido. Al llegar a su casa, la coloca en una balanza, ¿no? Entonces, la va a colocar en una balanza. Digamos que esta es la balanza, ¿no? Y aquí te aparece el peso. Cuelga esta corona. Vamos a poner que es así la corona. Ya, una corona. Ya. Entonces, la cuelga de esta balanza y esta balanza dice que el peso vale 7.84. 7.84 newton. Pero luego sumerge esta balanza, sumerge la corona en agua, en un recipiente con agua. ¿Y qué nos dice? Pues la balanza nos dice que ahora pesa 6.86. 6.86 newton. Pero como está, a ver, dice que está sumergida completamente, ¿no? Ya, entonces el agua estará por acá, pues. Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle el negro igual. Entonces por acá está el agua, esto para decir que es agua. Entonces aquí está, pero van a actuar dos fuerzas, ¿no? Primero aquí actuaba la fuerza del peso, ¿cierto? Fuerza del peso. Y aquí va a actuar el empuje del agua y también el peso de la corona, ¿no? Peso 2. Y digamos que esta es la fuerza, esto es lo que marca realmente, ¿no? El peso inicialmente de la corona era 7.84, pero como hay empuje, entonces va a haber una diferencia, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí le estoy poniendo yo como si fuera una tensión.
pero no es cierto ya. No es cierto, vamos a ponerlo acá, en la balanza. Ah, ya, entonces inicialmente solamente hay el peso de la corona, pero una vez que entra en el agua ya está el empuje aquí, ¿no? Por eso que el peso inicial va a disminuir. Por eso que aquí el peso inicialmente, ¿no? Ese es el peso inicialmente, pero el peso final aquí será, peso final será el peso de la corona menos el empuje. El peso final va a ser el peso inicial de la corona, ¿sí? Menos el empuje. Pues por eso la balanza va a marcar 6,86 newton. Entonces, de aquí podemos decir que el peso final, lo cual está marcando la balanza, es 6,86 newton. 6,86 newton. Es igual al peso inicial, que va a valer 7,84 menos el empuje. Por lo tanto, el empuje va a valer 7,84 menos 6,86, lo cual será 0,98. 0,98 newton. Bien, ya tenemos entonces el empuje, pero acordémonos de la forma del empuje, que es igual a densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido. En este caso sería el volumen de la corona, ¿no? Esto va a ser igual a 0,98. Dice que la gravedad la tomemos como 9,81. Es un dato importante. Entonces, densidad de líquido, como hablamos del agua, la densidad del agua siempre es 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces ponemos aquí, en el sistema internacional es 1.000 kilogramos por metros cúbicos. La gravedad vale 9,81. Volumen sumergido, que es el volumen de la corona, ya que está sumergida totalmente, debe ser igual a 0,98. ¿Cuánto sería el volumen sumergido entonces? A ver, sería 0,98 entre 1.000 por 9,81. Sale 9,98, casi 10 por eso a la menos. Prácticamente sale 10 a la menos ¿cuánto? Prácticamente sale 10 a la menos 5, ¿no? No, 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿No? Al operar prácticamente sale esto, ¿no? Yo dije que asuman que son iguales, o sea que asuman que aquí es 9,8 nada más, olvídense del 1 y empiezan a operar, ¿no? Es 98 por 10 a la menos 2, sería 9 por 10 a la menos 5, 10 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 más o menos sale. Si tengo volumen, puedo calcular la masa de la corona también, ¿no? Porque teníamos que el peso inicial era 7,84. Ese era el peso inicial, ¿no? Pero este peso inicial es masa por gravedad, que es 9,81. Entonces la masa de la corona sería igual a 7,84 entre 9,81, lo cual me da más o menos 0,8 kilogramos, me da más o menos. 0,8 kilogramos. Y si yo quiero hallar la densidad de la corona, ¿cómo se calcula? Como masa de la corona sobre volumen de la corona, ¿verdad? Entonces la densidad de la corona sería 0,8 sobre 10 a la menos 4, lo cual me daría 8.000, vamos a ponerlo bien, cual me daría 8.000 kilogramos por metros cúbicos. Si lo queremos convertir a gramos por centímetro cúbico, nada más lo dividimos entre 1.000. Esto es lo mismo que decir 8 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Son lo mismo de la corona. Entonces,
Vamos a ver, ¿no? La fuerza del empuje es 0,78, falso, el empuje vale 0,98. La corona está hecha de oro puro, dice que la densidad del oro es 19,3 por esa al cubo, pero la densidad nos ha salido 8000, ¿no? Entonces, no es oro puro. El volumen de la corona es de 150 centímetros cúbicos, el volumen de la corona es 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, si lo queremos convertir en centímetro cúbico, ustedes saben que un metro equivale a cuántos centímetros, a cuántos centímetros, 100 centímetros, ¿no? Entonces, en lugar de poner un metro, ponemos 100 centímetros, 100 al cubo sería 10 a la 6, por 10 a la menos 4 saldría 100. 100 centímetros cúbicos sería el volumen de la corona. Entonces dice 150, no, no es cierto. La corona está hecha de un metal cuya densidad es 8 por 10 al cubo, claro, porque 8 por 10 al cubo es 8000. Entonces, esta es la respuesta. La corona está hecha de un metal cuya densidad es mayor que el oro. Falso, el oro tiene más densidad porque es 19,3 por 10 al cubo y esto es 8 por 10 al cubo. Entonces el oro tiene mayor densidad. Entonces no, no es correcta. Entonces la D sería la respuesta. Listo. Vamos por el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿cuál es? A ver. eh, Ese era el problema. ¿Qué problema era? A ver. Problema 7. Me piden también el problema 8. El problema 8. Problema 8. A ver, el problema 8. A partir del circuito eléctrico, determina el valor de R de tal forma que la resistencia de 5 ohmios presente 80 watts, ¿no? Listo. Entonces, 80 watts. Dice que esta resistencia debe presentar una potencia igual a 80 watts. El valor de R. Me piden R. Bien, entonces las fórmulas de la potencia, no se olviden, es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia, o también voltaje al cuadrado sobre resistencia, o también voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. Cualquiera de las tres es la fórmula de la potencia. Entonces, nosotros vamos a usar esta de acá para hallar la corriente que pasa por ahí. Sería 80 es igual a intensidad al cuadrado, que es lo que vamos a hallar por la resistencia que vale 5. Quinta, quinta, entonces I valdría 4, ¿no? Porque saldría 16, raíz de 16, 4. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia sería 4 amperios. Ya, pero de esta diferencia de potencial de esta pila sale una corriente I, la cual se va a partir en 4 y en otra corriente más, la cual va a estar aquí. Vamos a poner un valor de I2 y este 4 amperios es un valor de I1, ¿ya? Y entonces planteamos que I es igual a I1 más I2. O también que I es igual a 4 más I2, porque el valor de I1 ya lo acabamos de calcular ahora. Entonces tenemos esta ecuación, por ejemplo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, entonces como estos potenciales, como estas dos resistencias están en paralelo, si acá yo pongo potencial A, este sería un potencial B y un potencial B, ¿no? Como están en paralelo, podemos decir voltaje de AB es igual a voltaje de AB, lo cual sería, en esta resistencia, sería intensidad 1 por la resistencia 1 es igual a intensidad 2 por la resistencia 2, ¿no? Intensidad 1 ya la calculamos, vale 4 amperios, ¿no? 4 por la resistencia 1 que es 5. Esto va a ser igual a intensidad 2 que vamos a calcular por la resistencia 2 que vale 20. Entonces, veinteava, la corriente 2 vale 1 amperio. Ya tenemos la corriente 2. Por lo tanto, si lo reemplazamos aquí, obtenemos que la corriente I sería igual a 4 más 1, 5 amperios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto vale 5 amperios.
Una vez que ya tenemos qué corriente sale de la pila, ya podemos empezar a simplificar este circuito eléctrico. Y lo simplificamos porque estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Como están en paralelo, podemos plantear que la resistencia equivalente sería una suma de inversas, ¿no? Entonces sumamos. Aquí sería 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre 5 más 1 entre 20, ¿no? Multiplicamos por 4 aquí, por 4 aquí, eso sería igual a 5 sobre 20. Quinta 1, quinta 4, esto es igual a un cuarto. Entonces la resistencia equivalente sale al final sale 4 ohmios, ¿sí? Ese sería el valor de la resistencia equivalente, 4 ohmios. Bien, ahora sí podemos simplificar el circuito, ¿no? Entonces aquí sería esto, aquí sería esto, sería R, y aquí sería la resistencia equivalente 4 ohmios, y eso sería 50 voltios. Bien, entonces ya se van dando cuenta que esto de acá también está, se puede simplificar porque esa es una resistencia equivalente en serie, la cual sería R más 4, ¿no? Entonces ya tenemos esta resistencia y sabemos también qué corriente pasa por acá, ¿no? La corriente I que hemos calculado que vale 5 amperios. Entonces ya podemos en ese circuito sencillo aplicar la ley de Ohm. Sería voltaje, sería voltaje que vale 50, es igual a intensidad de corriente que vale 5, por la resistencia que sería R más 4. Quinta 1, quinta 10 y la resistencia saldría 6 ohmios. Nada más. Esa sería la respuesta. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. La 8. Este era el problema 8. El problema 8 no me lo pidieron. Sí, sí me lo pidieron. Problema 8, problema 9. Luego falta la 9, 12 y 16. 9, 12 y 16. Vamos a hacer el problema 9, 12 y 16. Problema 9. Ya. Problema 9. Vamos a hacer el problema 9. Problema 9. Eh, la figura mostrada a un transformador reductor en donde tenemos que el número de vueltas primarias, número de vueltas en el transformador primario es igual a 800 y en el secundario es igual a 20. Entonces por acá ponemos que este es el secundario, vale 20 y en el transformador primario vale 800. Determina el voltaje que se obtiene en el secundario, o sea, me piden el voltaje en P en el transformador secundario si lo conectamos a una fuente de 2000 voltios, o sea, el voltaje en el transformador primario es igual a 2000 voltios. Esto nada más es una relación, número de vueltas del transformador primario entre voltaje, entre la diferencia potencial del transformador primario es igual al número de vueltas del secundario sobre la diferencia potencial del secundario. Nada más. Entonces, número de vueltas del primario sería 800 sobre voltaje del primario que sería 2000 es igual al número de vueltas del secundario que sería 20 sobre el voltaje del primario, perdón, aquí sería secundario, ¿no? El voltaje del secundario. Ya, entonces operamos eso, ¿cuánto sale? Sería 20 por 2000 sobre 800. Sería 50, ¿no? El voltaje del secundario sería igual a 50 voltios, ¿no? Y la respuesta sería esa. No hay mucho que hacer ahí. Listo. La 9, la 12 y la 16. La 12, hacemos la 12 y luego la 16 para cerrar con broche de oro. La 12 y luego la 16.
Entonces, vamos a hacerla 12. Del circuito mostrado determine la resistencia equivalente entre A y B. Primero veo que hay un cable sin resistencia, entonces yo puedo plantear que si esto vale M, eso también va a valer M, ¿no? Entonces, ustedes saben que por un cable, eh, por este cable no pasaría corriente, ¿no? No pasaría corriente por ese cable. A ver, ok, vamos a continuar. Eh, ya, como es el mismo potencial, la corriente no va a pasar por aquí. Como estas dos resistencias de acá están eh, sometidas al mismo potencial M y M, no va a haber flujo de corriente, ¿ok? Por eso la corriente no va a pasar por acá, ni por acá, ¿sí? Ambos están sometidos a la misma diferencia de potenciales. Entonces, solamente quedaría eh, el circuito así. Así sería 12 ohmios. Eso sería 4 ohmios. Eso sería 2 ohmios. Y eso sería 3 ohmios. La resistencia equivalente entonces sería, aquí tendríamos que calcular como uno entre resistencia equivalente, sería igual a un cuarto más uno entre 12, ¿no? Parece R1 entre 12. Realizamos, mejor dicho, lo transformamos a fracciones homogéneas, por 3 arriba, por 3 abajo, y acá tendríamos 4 doceavos, ¿no? Lo que sería un tercio. Quiere decir que la resistencia equivalente sería 3 ohmios. Entonces podemos simplificar o reescribir este circuito, ¿no? Y sería pues A, estaría B, acá sería 2 ohmios, aquí sería 3 ohmios, y aquí sería 3 ohmios. Nos quedaría así el circuito. Y estas tres resistencias están en serie, ¿no? Entonces, si queremos calcular la resistencia equivalente, simplemente sería la suma, ¿no? 2 más 3 más 3. Sería 8 ohmios. Y esa sería la respuesta, nada más. Y finalmente, ¿qué problema, qué problema necesitaba? A ver, ¿dónde está su compañera? Aquí está. El problema 16 también. Vamos a hacer el problema 16. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Problema 16. Aquí está. Listo, problema 16. En el circuito la figura E1 es igual a 2 voltios, E2 es igual a 4 voltios, R1 es igual a 0,5 ohmios y R2 es igual a, dice que aquí me dan de dato que la caída de potencial de R2, o sea, si acá ponemos un AB, o sea, la caída de potencial de R2, o sea, voltaje, la diferencia potencial de AB, dice que es 1 voltio. Listo.
Hallar la lectura del amperímetro. Se desprecian las resistencias internas de las pilas y del amperímetro. O sea, son resistencias y amperímetro ideal. Entonces, aquí podemos calcular la ley de Ohm. Podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces, sería voltaje de AB es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 2, ¿no? Voltaje, por dato, es 1. La intensidad de corriente en 2 multiplicado por la resistencia 2. Mm, ¿Cuánto vale la resistencia 2? No me dicen, ¿no? No me dicen cuánto vale la resistencia 2. Bueno, solamente sabemos esto, que 1 es igual a I2 por R2, nada más. Esto es lo único que sabemos. Listo, entonces vamos a resolver este ejercicio con mallas. Asumimos un sentido de la corriente cualquiera, ya sea horario o antihorario, pero en ambos va a ser el mismo sentido. Entonces, asumimos este sentido de la corriente, sentido horario, ¿ok? Y entonces decimos que aquí va a estar, como esta R2, vamos a ponerle pues I2, ¿no? Y acá I1. Sí, porque ya hemos puesto que I2 por R2 es igual a 1, ¿no? Hemos aplicado ley de Ohm en esta resistencia. Entonces, vamos a decir que esta es la malla 1, perdón, esta es la malla 2 y esta es la malla 1. Malla 1. Entonces, en malla 1, vamos a poner acá malla 1. Me piden solamente la corriente que pasa por acá, ¿no? Nada más me piden eso. En malla 1. No sé, de repente me acuerdo que hicimos esto en clase y solamente aplicándolo en una malla salía el problema, ¿no? Cualquiera, creo que era en esta malla de acá. Ya, vamos a aplicar en malla 2, ¿ya? Malla 2. Entonces, en malla 2 aquí es menos y aquí es más, ¿no? El chiquitito es menos y el más larguito es más, ¿no? Entonces, la corriente va de menos a más, entonces empezamos con -4. Luego, como va en ese sentido, sería I2 por R2 más I2 por R2. Luego, como cae y este sube, tendría que ser más I2 menos I1, ¿no? Sería la diferencia, porque sería la diferencia de corrientes las que pasan por esta resistencia, I2 menos I1, por la resistencia 3, por R3. Y todo esto debe ser igual a cero. Tenemos R3, ¿nos dan de dato o no, no nos dan de dato? No nos dan de dato, ¿no? Entonces creo que era en la malla 1. A ver, en la malla 1, ¿cómo sería? En la malla 1, igual, ¿no? Este es más, este es menos, ¿no? La corriente va de más a menos, entonces sería más 2. Y luego empezamos a multiplicar. Sería I1 por 0,5 por 0,5. Aquí sería I1 menos I2, ¿no? Más I1 menos I2 por la resistencia 3. Esto va a ser igual a cero también. Yo lo que tengo que es I2 por R2. Nada más. Mm, ¿Qué podemos hacer ahí? Creo que tendríamos que sumar, ¿no? Vamos a poner esta ecuación. Esta de acá la vamos a poner abajo y lo vamos a sumar. Voy a ponerlo con otro color. Sería más 2 más I1 por 0,5. ¿Cuánto vale I1? No lo sé. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que, yo sé que I2 por R2 es igual a 1. Entonces al final yo sé que al final si acá -4 más 1 sería -3, ¿no? Pasaría al otro lado como +3. Entonces igual a
I2 menos I1 por R3, ¿no? Ahí está. Esta parte de acá es el negativo de esto, ¿no? Porque si acá es I2 menos I1, aquí es I1 menos I2, o sea, saldría menos 3. 2 más I1 por 0,5 más menos 3 igual a 0. ¿Qué necesitamos nosotros? La corriente. Me piden, precisamente necesitamos I1, ¿no? Es lo que necesitamos porque esta corriente I1 va a pasar a través de este amperímetro. Entonces, aquí era 2, 2 menos 3 es menos 1, pasaría como más 1, y aquí me quedaría I1 por 0,5. Entonces, I1, como 0,5 es un medio, multiplicado por 1 saldría 2 amperios, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, 2 amperios al final. Si las corrientes nos salían negativas, ¿qué significaba? Que habíamos tomado mal el sentido de las corrientes. Nada más. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Esos serían todos los problemas que me mandaron para que pueda resolver. Listo, chicos, estudian. Y hasta aquí la dejamos.